Durante 40 años, este logo estuvo dentro de casi todos los ordenadores del planeta. Intel era el rey absoluto de los chips, la empresa que puso el cerebro en tu portátil, en los servidores de medio mundo, en la revolución del PC. Y en 2026 pasó algo increíble, su acción subió más de un 200%. Volvía el campeón. El gobierno de Estados Unidos entrando en su capital, Nvidia poniendo miles de millones. Todo el mundo hablando de la resurrección de Intel. Y entonces, en cuestión de días, la acción se desplomó un 27%. Casi 200.000 millones de dólares evaporados. ¿Qué demonios ha pasado? Hoy te cuento la caída del rey de los chips, por qué su milagro de 2026 choca contra el mismo muro que lo tumbó, y por qué la respuesta no es el dinero. Es la física. Este es el plan de hoy. Primero, cómo Intel llegó a ser el imperio más poderoso de la tecnología, para que entiendas el tamaño de la caída. Segundo, los 3 errores que le costaron la corona, cómo dijo que no al iPhone, cómo se atascó fabricando y cómo se perdió entera la ola de la inteligencia artificial. Tercero, el milagro de 2026, por qué la acción resucitó un 200% y por qué el mercado, de repente, dejó de creérselo. Y al final, mi tesis, que la llamo la brecha del silicio, y las 3 cosas que un inversor normal puede aprender de todo esto. Vamos. Empecemos por arriba, porque para medir una caída primero hay que ver la altura. Intel se funda en 1968. Uno de sus fundadores, Gordon Moore, es el hombre de la famosa ley de Moore, la regla que ha marcado el ritmo de toda la tecnología durante medio siglo. En los 90 lanza la campaña Intel Inside, esa musiquita de 5 notas que oías en cada anuncio de ordenador. Durante décadas, Intel no solo diseñaba los chips, los fabricaba en sus propias plantas. Y era la mejor del mundo haciéndolo. Dominaba los procesadores de los PC y de los servidores con puño de hierro. Ser Intel era, literalmente, ser el cerebro del mundo digital. Para que te hagas una idea del monopolio, durante años, más de 3 de cada 4 ordenadores del mundo llevaban un cerebro Intel, y en los servidores que sostienen Internet mandaba con más del 90% del mercado. Era una máquina de imprimir dinero con márgenes de lujo, protegida por 2 fosos que parecían infranqueables. Su arquitectura, la famosa x86, y su fabricación, esas plantas que iban siempre un paso por delante de todos. Nadie, absolutamente nadie, parecía capaz de tocarle. Y ese, precisamente ese, fue el problema. Error número 1, el móvil. 2007, aparece el primer iPhone. Apple busca quien le fabrique el chip, y va a ver a Intel. El entonces jefe de Intel, según él mismo contó años después, calculó que el precio que ofrecía Apple estaba por debajo de sus costes y dijo que no. No veía el volumen. Ese, no, es uno de los más caros de la historia de la tecnología. Porque el móvil no fue un mercado más, fue el mercado. Los chips de bajo consumo con arquitectura ARM, la rival de Intel, se fabricaron por miles de millones para cada teléfono del planeta. Y esos volúmenes gigantescos se los quedó otra empresa, una que solo fabricaba, sin diseñar nada, una taiwanesa llamada TSMC. Error número 2, y este es el mortal, la fabricación. Durante décadas la ventaja de Intel fue ir siempre un nodo por delante, es decir, meter transistores más pequeños antes que nadie. Pero al llegar al nodo de 10 nanómetros, la máquina se rompió. Intel se puso una meta tan agresiva que su propia fábrica no daba con la fórmula, los chips salían defectuosos, el rendimiento era malísimo, y lo que debía tardar 2 años tardó casi 5. Mientras Intel estaba atascada, TSMC no paró. Vendió más de 500.000 de obleas de su nodo de 7 nanómetros y ya preparaba el de 5. Por primera vez en la historia, la mejor fábrica del mundo ya no era Intel. Era Taiwán. Y aquí viene el número que lo explica casi todo, el que de verdad tienes que retener. Cuando pierdes el liderazgo de fabricación, no pierdes solo prestigio, pierdes dinero en cada chip. Se estima que producir una oblea en Intel llegó a costar alrededor de un 35% más que en TSMC. Léelo otra vez, por cada chip que fabrica, Intel gasta 1/3 más que su rival. Su gran fortaleza histórica, fabricarlo todo ella misma, esa integración vertical de la que presumía, se había convertido en una losa de costes fijos y ciclos lentísimos. El foso se había llenado de agua, por dentro. Error número 3, la inteligencia artificial. Mientras Intel peleaba por arreglar su fábrica, en Silicon Valley estallaba la mayor ola tecnológica desde Internet. Pero la inteligencia artificial no corre sobre los procesadores clásicos de Intel, corre sobre GPU, esas tarjetas gráficas que hacen miles de cálculos a la vez. Y el rey de las GPU es Nvidia. ¿Y dónde fabrica Nvidia sus chips? Exacto, en TSMC. O sea que la mayor fiebre del oro de nuestra generación la ganaron 2 empresas, Nvidia y TSMC, jugando justo en el terreno donde Intel no tenía nada que ofrecer. AMD, el eterno segundón, también se subió a fabricar en TSMC y por fin adelantó a Intel en potencia. El rey se había quedado fuera de la fiesta más grande de la década. Súmalo todo, fuera del móvil, adelantada en fabricación.
ausente en la inteligencia artificial y gastando un tercio más por chip. A principios de 2026, medios especializados hablaban abiertamente de Intel al borde de la muerte. El cerebro del mundo digital se había convertido en un enfermo terminal, un gigante que había visto pasar todas las revoluciones desde la ventana. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba, y donde empieza la trampa. Capítulo 3. El milagro. Porque de golpe, en 2026, Intel se convierte en la historia favorita de Wall Street. El argumento es potente y muy emocional. Estados Unidos se ha dado cuenta de que depende de Taiwán, una isla que China reclama, para fabricar los chips más avanzados del mundo. Eso es un riesgo nacional enorme. Y la solución tiene nombre: Intel, la última gran fábrica de chips de vanguardia en suelo americano. Así que Intel deja de ser una empresa y pasa a ser una causa, el campeón nacional. El gobierno entra en su capital, Nvidia anuncia una inversión de miles de millones y una colaboración, y empiezan a sonar como clientes de sus fábricas nombres enormes, desde OpenAI hasta Apple. La nueva promesa, un proceso llamado 18A que, por fin, volvería a poner a Intel por delante. Y el mercado se lo creyó a lo grande. La acción de Intel, la misma que muchos daban por muerta, se disparó más de un 200% en 2026. Uno de los mayores resucitados de toda la bolsa. La narrativa era perfecta: patriotismo, seguridad nacional, inteligencia artificial y el respaldo del mismísimo gobierno y de Nvidia, todo en el mismo paquete. Sobre el papel, imposible perder. Pero fíjate en una cosa, porque es la clave de todo el vídeo. La acción se había triplicado antes de que Intel demostrara que su nueva fábrica gana dinero. El precio corría muy por delante de la física. Estos eran los 3 pilares del milagro, para que los tengas claros. 1. El proceso 18A, con un rendimiento reportado de en torno al 85%. Suena bien, pero ojo, porque TSMC ya andaba por el 90% en su nodo equivalente. 2. El respaldo político, con el gobierno estadounidense como accionista y a Intel vestida de campeón nacional. Y 3. Los avales de la industria, con Nvidia invirtiendo y una lista de posibles clientes de fábrica de altísimo nivel. 3 pilares sólidos, sobre una sola pregunta sin responder: ¿de verdad esas fábricas van a ganar dinero? ¿Y cuándo? Y en julio de 2026 llegó la respuesta, y fue brutal. En apenas unos días, la acción de Intel se desplomó un 27% desde sus máximos. Casi 200.000 millones de dólares de valor, esfumados. La misma empresa que semanas antes era la respuesta de América a Taiwán, de repente valía una quinta parte menos. No fue un mal día, fue el momento exacto en que la narrativa perfecta se estrelló contra los números reales. La pregunta es: ¿qué números? 3 golpes, casi a la vez. El primero y más importante. Empezó a filtrarse que ese famoso proceso 18A no alcanzaría rendimientos de verdad rentables hasta finales de 2026 o incluso 2027. Traducción: la joya de la corona no daría beneficios en bastante tiempo. El segundo, AMD, el eterno segundón, superó a Intel en ingresos de centro de datos por primera vez en la historia. En el negocio más rentable y de más futuro, Intel ya iba por detrás. Y el tercero, un ataque de miedo en todo el sector de los chips que amplificó la caída. La física, los ingresos y el miedo, los 3 a la vez. Ahora seamos justos, porque este canal no vende catástrofes, hay 2 formas legítimas de leer esto. La versión del optimista, del toro, 85% de rendimiento es un progreso real. Gigantes como Nvidia o Apple no coquetean con una fábrica muerta, y con el gobierno detrás. Si el 18A termina de cuajar, Intel a estos precios podría ser la ganga de la década. La versión del pesimista, del oso, 85 sigue por debajo de TSMC. Cada oblea cuesta un tercio más. La rentabilidad no llega hasta 2027 y la cultura interna que causó todos estos errores no se arregla. Con un cheque. 2 relatos opuestos. ¿Cuál es el correcto? Ahí es donde entra mi tesis. Mira la cotización de Intel de los últimos años y lo verás con los ojos. Primero, la larga travesía por el desierto. La acción muerta de aburrimiento durante años mientras perdía una batalla tras otra. Luego, el subidón vertical de 2026, ese cohete impulsado por el relato del campeón nacional. Y al final, el latigazo, la caída seca en cuanto los números reales asomaron la cabeza. Este gráfico no es la historia de una fábrica. Es la historia de un relato inflándose más rápido que la realidad. Y ese desfase tiene nombre. Esta es mi tesis, y la llamo la brecha del silicio. La caída de Intel nunca fue por falta de dinero, ni de ambición, ni de patriotismo. Fue una brecha física, de proceso, de rendimiento y de coste por chip. Y aquí está la trampa de 2026, puedes arreglar la acción con un relato, con subvenciones y con la bendición de Nvidia. Pero no puedes arreglar la fábrica con un discurso. Un rescate compra tiempo y titulares, no compra obleas rentables. El mercado pagó por la historia del campeón nacional antes de que un solo nodo demostrara márgenes, y en julio la física volvió a cotizar. Que quede claro, la mayor subvención de la historia no cambia el hecho de que, hoy, fabricar un chip en Intel sigue costando un tercio más.
La política manda en el relato. La física manda en el margen. Y ahora lo práctico, ¿qué puedes llevarte tú de todo esto, valga o no valga la pena Intel hoy? 3 ideas. Primera, distingue siempre el relato de los números. Una subvención, un rescate o un titular patriótico pueden disparar una acción, pero no arreglan por sí solos el negocio de debajo, el precio puede correr años por delante de la realidad. Segunda, en el mundo de fabricar chips, el verdadero foso no es la marca ni la bandera, es la ventaja de proceso, nodo, rendimiento y coste. Si una empresa fabrica más caro que su rival, todo lo demás es maquillaje. Y tercera, apunta la señal de verdad. No la darán los políticos ni los titulares, la darán los resultados, los márgenes de la división de fábricas y quien de esos clientes gigantes firma de verdad. Ese día sabrás si el campeón ha vuelto, o si solo era un relato caro. Resumiendo. Intel fue el rey indiscutible de los chips durante 40 años, y perdió la corona por 3 errores encadenados. Dijo no al móvil, se atascó en su propia fábrica y se perdió entera la ola de la inteligencia artificial, con obleas que le cuestan un tercio más que a TSMC. En 2026, el relato del campeón nacional, con el gobierno y Nvidia detrás, resucitó la acción un 200%, hasta que en julio la física volvió a cotizar y se desplomó un 27%. Mi tesis, la brecha del silicio, el dinero puede arreglar la acción, pero no la fábrica, y esa diferencia es la que separa una gran inversión de una gran historia. El 23 de julio, Intel presenta resultados, ahí veremos si el milagro tiene números o solo titulares. Si este análisis te ha dado una forma distinta de mirar las noticias de Intel, suscríbete. Cada semana le doy la vuelta a lo que de verdad mueve tu dinero. ¿Y tú qué crees? ¿Comprarías Intel a estos precios, o es un rey que ya no va a volver? Te leo en los comentarios.